Bueno, estamos con Norma Giarraca, que es investigadora, profesora en la Universidad Nacional de Buenos Aires. ¿Cómo está, Norma? Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia, ¿qué tal? Bueno, hablando acá un poquito del tema de la minería y cuánta responsabilidad tenemos nosotros como Estado o cuánta responsabilidad tiene el gobierno en esto de cuidar los recursos naturales y aquello que es una minería irresponsable. Claro, bueno, esto es una cuestión básica en este momento por el papel que juega la minería en el régimen de acumulación del capitalismo argentino. Yo diría la minería y los recursos naturales en general. Usted sabe que yo soy socióloga rural con una larga trayectoria en la agricultura tucumana y en realidad sí me he introducido desde hace 4, 5, 6 años al tema de la minería, es porque nos hemos dado cuenta que la cuestión agraria pasó a ser una cuestión de lo agrario a lo territorial. Y lo que está en juego ya no es solo la cuestión de la tierra, como pasó en el siglo XX, que era una cuestión fundamental, mientras los otros recursos naturales como el agua, el petróleo, la minería, generalmente estaba en manos estatales, porque se los consideraba recursos geopolíticos importantes para el Estado-Nación. Desde los 90 y desde que se produjeron un conjunto de leyes para privatizar esos recursos, para darlos en consignación privada, esto ha pasado a ser un problema. Y lo que nosotros hemos comenzado desde nuestras investigaciones, sin abandonar el estudio de la cuestión agraria, fue ver qué es lo que pasaba con esta actividad minera en los pueblos cordilleranos, en el norte del país y en la Patagonia. Y con una curiosidad que está articulada, que está relacionada con la cuestión agrícola, porque nuestra hipótesis es que la actividad minera, tal cual se está planteando en este momento al cielo abierto y con la utilización de agua que se está planteando, es absolutamente incompatible con la actividad agrícola. Y nuestro país es un país de desarrollo agrícola, es un país agrícola. En los últimos tiempos han querido convertir en un país del agronegocio, pero hay un trasfondo, una base que aún no ha terminado de romper, de país agrícola. Y ese país productor de alimento, está siendo sitiado por dos puntas. Por un lado, por el agronegocio, donde se le dice al productor, mire, su producción es commodities, no son alimentos. Usted ya no produce caña, ni azúcar, ni produce maíz, ni trigo, sino que produce commodities. Y por otro lado, por la minería. ¿Y en qué sentido la minería ataca a la agricultura? En la competencia en un recurso básico para las dos actividades, que es el agua. En este libro que acaba de salir, que se llama Minería Transnacional, Narrativas del Desarrollo y Resistencias Sociales, que las compiladoras son Maristela Svampa y Mirta Antonelli, la primera de la Universidad Nacional General Sarmiento y la segunda de la Universidad de Córdoba, y donde también participamos en el libro equipos de la Universidad de Catamarca y mi equipo de la Universidad de Buenos Aires. Mi equipo y yo estamos tratando justamente de ver la cuestión de la convivencia difícil e imposible, me animo a decir, entre la actividad minera y la agrícola. Empezamos a verlo en La Rioja, en la provincia de La Rioja, donde hay, bueno, por una serie de cuestiones de traición a su palabra del gobernador Beda Herrera, que primero sacó una ley de prohibición de la minería y después, asumido en gobernador, rompe la promesa electoral, rompe su propia ley y da cabida a la minería a cielo abierto, a la Barrick Gold. Nosotros vemos que tal cual se plantea en la zona, se plantea en todas las provincias, pero esa minería de la región de Chilecito y Famatina, si la Barrick se instala para hacer su minería a cielo abierto de oro en el Famatina, todo el valle, ese valle de Famatina y
Chilecito, que es productora de una uva que permite los vinos torrontés, los vinos tal vez más premiados en el mundo, va a desaparecer. Y va a desaparecer la producción vitivinícola, y va a desaparecer la producción de olivos, y va a desaparecer la producción de nueces y de frutos secos en general. Entonces, la pregunta que nos planteamos es, ¿esto mismo va a ocurrir no solamente en las provincias donde se instale la minería, sino que en otras provincias vecinas que por ahí tienen leyes de prohibición de minería, como es el caso de Tucumán, pero que van a recibir las contaminaciones de estas empresas, de estas corporaciones instaladas en provincias vecinas? ¿Cómo se están organizando estas resistencias sociales? Bueno, las poblaciones cordilleranas tomaron la forma de organización, que es una vieja forma de organización, yo diría que vienen de los mundos indígenas, que es la asamblea, las decisiones por consenso, las decisiones horizontales. Es decir, en vez de organizarse de la forma en que anteriormente se organizaron, por ejemplo, los productores agrarios, que se organizaron como gremios, con una forma jerárquica de organización y de representativa, donde se elige un presidente, un director, vocales, etcétera, etcétera, estos nuevos movimientos decidieron no organizarse de esa manera porque consideraron que esta era una forma perimida en el siglo XXI y que había que mostrar en su propia práctica que es posible la democracia directa. Entonces se han organizado en lo que se llaman las asambleas autoconvocadas. Una de las primeras que toma este espíritu asambleario de el 2001-2002 en Buenos Aires es la Asamblea de Esquel, que es la primera que se organiza y a través de un plebiscito le dice no a una de las corporaciones mineras, la Meridian Gold, a través del plebiscito que gana por 81-82%. A partir de ahí, digamos, nosotros que seguíamos con interés lo que pasaba en estas poblaciones patagónicas, veíamos que, sobre todo lo veíamos circular por el mundo cibernético, por Internet, cómo se iban creando asambleas en la Patagonia y después las asambleas de los pueblos cordilleranos, y cómo despierta Catamarca. Porque en realidad la primer inversión importante y la primer contaminación importante es la lumbrera de Catamarca. Sin embargo, digamos, el pueblo catamarqueño, como dicen algunos de los pobladores, creyeron, cuando se instala la lumbrera, creyeron en el discurso de desarrollo, esas narrativas de desarrollo que la empresa va a traer trabajo, va a traer desarrollo, va a traer prosperidad. Y ahora, digamos, cuán arrepentidos están de haber aceptado y haber sido engañados por esos discursos.